El título del mensaje de hoy es El primer sermón. Está basado en Hechos capítulo 2, versículos 13 al 28. En nuestra última charla descubrimos algunas verdades maravillosas detrás de los eventos del último Pentecostés. Fue un cumplimiento de la misma promesa del Señor encontrada en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice la palabra: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Eso es exactamente lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2. El Pentecostés de Hechos capítulo 2 comienza con el descenso del Espíritu Santo. El bautismo y las señales sobrenaturales de la venida del Espíritu Santo eran todas partes del plan de Dios para la creación de la Iglesia del Nuevo Testamento. Luego, la predicación del poder de Dios a través de las lenguas no aprendidas con anterioridad por los hablantes fue una prueba más contundente de que este era en realidad el último Pentecostés. Fue el último del antiguo y el comienzo del nuevo. También miramos en nuestra última charla las respuestas de la audiencia. Se incluían 3 respuestas: asombro y confusión en primera parte, como se nos dice en el versículo 12 de Hechos capítulo 2. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? En segundo lugar, la segunda respuesta de esta multitud fue burla o rechazo, como leemos en el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Esa reacción se convirtió en la introducción de Pedro, quien está parado hacia el frente de la puerta de Salomón, en donde están reunidos los discípulos con las multitudes, todo a su alrededor. Él comienza a predicar el primer sermón de la Iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, los primeros sermones son experiencias verdaderamente traumáticas. Quizás puedas recordar tu primera experiencia en hablar en público. Pudo haber sido un discurso o una clase o un testimonio personal ante un grupo de estudiantes universitarios. Para la mayoría es una experiencia exasperante. Puedo recordar cuando entregué mi primer mensaje, siendo un adolescente, durante la noche dominical en vivo de los adolescentes. Eso era cuando los adolescentes de la iglesia tomaban de rehén a la reunión de la noche y no dejaban sobrevivientes. Recuerdo haberme sentido petrificado mientras predicaba acerca de la construcción de las paredes de Jerusalén, dirigida por Nehemías. Recuerdo también que la audiencia fue muy amable conmigo. Y dicho sea de paso, tu deseo de aprender y estudiar es el mayor cumplido que puedes hacerme a mí o a cualquier otro que ocupe este púlpito. He sacado notas de muchos oradores invitados y de visitantes sobre cuántas Biblias son abiertas y sobre la maravillosa armonía. Hace la diferencia, mis amigos, y se los recomiendo. Esto no era así para Robert Strand de Colorado. En medio del servicio, justo antes del mensaje, una mujer de la congregación recordó que se había olvidado de apagar el horno de su cocina. Apresuradamente escribió una nota y se la pasó a Lugier para que se la diera a su esposo, quien estaba en el coro. Desafortunadamente, Lugier lo malinterpretó y llevó la nota al púlpito justo cuando el pastor comenzaba a predicar. Él se detuvo, abrió la nota y la leyó en voz alta: «Por favor, ve a casa y apaga el horno». Una audiencia, en muchas maneras, tiene un efecto sobre el predicador. Puedo recordar en la universidad, cuando predicaba en una pequeña capilla todos los miércoles por la noche, ante 6 o 7 aldeanos fieles. El mismo hombre se durmió en todos los mensajes que entregué. Se convirtió en una pasión para mí poder despertarlo durante la predicación. Nada funcionaba, hasta que utilicé una ilustración de la Segunda Guerra Mundial. Ese hombre me enseñó la eficacia de una ilustración y nunca lo olvidé. De hecho, la estoy usando ahora mismo contigo. La verdad es que
El predicar la verdad de la Santa Escritura es un llamado santo y maravilloso. Es la prioridad del mandato del Nuevo Testamento en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde dice: «Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Por lo tanto, a lo largo del libro de Hechos, esta nueva manera de comunicación llamada predicación será realizada una y otra vez. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 2, enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Hechos capítulo 5, versículo 42, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El ministerio de ellos hizo eco al ministerio del mismo Jesús. Él comenzó su ministerio como leemos en Mateo capítulo 4, versículo 17, donde dice: «Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Marcos escribe en el capítulo 1, versículo 14, que Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. El apóstol Pablo levanta el estandarte y declara en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo». La historia está llena de la bendición de Dios siguiendo los pasos de una clara y franca predicación. La Reforma despertó la centralización de la predicación. Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox y otros tantos tronaron la verdad sin pedir disculpas. Uno de los resultados de la Reforma protestante, de hecho, fue que las iglesias fueron rediseñadas de manera que el púlpito ocupara el lugar principal sobre la plataforma. Esto denotó la centralización de la predicación de las Escrituras, de la misión de la Iglesia del Nuevo Testamento. En nuestro país, al mismo tiempo en que nuestra propia generación se encuentra en necesidad de una clara predicación y enseñanza de la palabra de Dios, la predicación bíblica está perdiendo prioridad dentro de la Iglesia. Permíteme leer la publicidad de una gran mega iglesia. Dice así: «No hay fuego ni azufre aquí, no hay latidos bíblicos, solo mensajes prácticos e ingeniosos. Nuestras reuniones tienen un sentido informal. No escucharás que las personas sean amenazadas por el infierno o referidas como las pecadoras. El asunto es hacerlos sentir bienvenidos». Como con todos los clérigos, la respuesta de nuestro pastor es Dios, pero desliza a Dios hasta el final y ni siquiera en ese momento se torna más pesado. Llámalo evangelio liviano. Tiene la misma salvación de la religión del Antiguo Testamento, pero con un tercio menos de culpa. John MacArthur escribió estas maravillosas palabras: «En el esfuerzo por apelar al interés de las personas, la Iglesia en la actualidad hace énfasis en diferentes programas, métodos y acercamientos. No son todas estas dañinas. Algunas en su debido lugar hasta pueden ser útiles, pero lo que con frecuencia se ha sacrificado por la ráfaga de actividades y programas es la prioridad de la predicación». Ocasionalmente recibo invitaciones por correo para otras iglesias de nuestro país. Cuando no conozco mucho acerca de sus doctrinas, he leído todo desde la iglesia más excitante de la ciudad hasta un panfleto que preguntaba: ¿cuándo fue la última vez que te divertiste en la iglesia? El que realmente me impactó fue la publicidad de una iglesia que prometía un recreo con donas. Ahora, eso sí que era tentador, ¿no? Raramente puedes leer la palabra P de predicación o la letra E de exposición. De hecho, las estrategias del marketing les dicen a los líderes de la iglesia que no quieren intimidar o condenar a nadie. Ellos dicen que cuando un inconverso viene a tu iglesia y se siente totalmente cómodo y encuentra que todo es agradable e interesante, has llegado y puedes ahora ser llamado como una amistosa iglesia del usuario. Si quieres construir una iglesia, no repartas veredictos. No seas intolerante, nunca los empaquetarás de esta manera. Moldéate a las épocas. Entonces,
¿Qué tipo de sermón lanzó la iglesia del Nuevo Testamento? ¿No es seguro creer que el sermón que comenzó con la iglesia es la clase de mensaje que la iglesia necesita seguir entregando? Vamos a ver, el primer sermón comienza con una reprensión. Regresemos al primer sermón predicado en la nueva era de la gracia. Comencemos en Hechos capítulo 2, versículos desde el 13 al 15, donde dice la palabra de Dios así. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, la hora tercera del día era aproximadamente las 9 de la mañana. La primera comida del día no se hacía hasta la hora cuarta y durante el sabbat se servía una comida más abundante en la hora sexta, lo cual era cerca del mediodía. En realidad, Pedro está diciendo esto. Escuchen, ninguno está borracho aquí, porque ni siquiera hemos desayunado aún y faltan 3 horas para el almuerzo. La crítica era absurda y Pedro comenzó su sermón dejándole en claro a todos que la borrachera estaba fuera de cuestión. Ahora, observa la manera en que su sermón comienza a exponer las escrituras del Antiguo Testamento. Mira el versículo 16 de Hechos capítulo 2. El primer sermón expone las escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Continuemos con los versículos 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Ahora, vamos a detenernos en estos versículos. En algunos círculos de la actualidad están enseñando que el Pentecostés es la ejecución de la profecía de Joel. Ellos dicen, ¿no dijo Pedro desde el versículo 16 al 18, mas esto es lo dicho por el profeta Joel? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Por lo tanto dicen, eso es lo que está sucediendo en la actualidad. El Espíritu está siendo derramado. Esto es el cumplimiento del profeta. Qué maravilloso es estar viviendo en estos últimos días de derramamiento especial. Quizás pueda recordarle que no pongan un periodo en donde Pedro sencillamente ha tomado aire para poder seguir predicando. Observa los siguientes versículos desde el versículo 19 al 21. Dice así, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No creo que quieras estar sobre el planeta Tierra durante los días que se describen en estos versículos. La profecía de Joel está en realidad hablando acerca de los eventos en la tierra relacionados a la segunda venida de Cristo. Aquellos eventos se llevarán a cabo durante la tribulación y se nombran en el libro de Apocalipsis. De hecho, vayamos a Apocalipsis capítulo 6 y miremos desde los versículos 12 al 17. Dice así la Biblia, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un viento fuerte. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado,
¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora busca en Apocalipsis capítulo 8 y observa los versículos 6 y 7. Dice así la Biblia: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Vamos al versículo 12 ahora. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Observa el cumplimiento del humo junto con el fuego mientras Joel profetizaba. Mira el capítulo 9, desde el versículo 18 al 21. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Ahora, sabemos por otros pasajes en Apocalipsis que hay muchos que realmente invocaron el nombre del Señor y son salvos. Volvamos a Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que Pedro estaba diciendo cuando se refirió a la profecía de Joel en relación con Pentecostés? Bueno, por algo en el versículo 16, Pedro no dijo que Pentecostés era el cumplimiento actual de Joel capítulo 2. Sencillamente, sabemos eso porque gracias al Señor, todas las terribles cosas de su profecía no ocurrieron. Pedro está simplemente diciendo, en realidad, este es el mismo Espíritu Santo sobre el cual escribió Joel. Él ahora está aquí, y el mismo Espíritu que tendrá el poder de obrar toda la profecía de Joel, ahora nos está fortaleciendo a nosotros para hablar en lenguas nunca antes aprendidas. Ese Espíritu Santo, que un día será derramado sobre todas las personas, observa que el versículo 17 dice, toda la humanidad, ha sido ahora derramado sobre algunas personas, los 120 que estaban hablando en otras lenguas. Ahora, en este punto, Pedro vuelve a introducir al rey, quien se sentará sobre el trono de David cuando la profecía sea finalmente cumplida. Observa el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En otras palabras, Jesucristo hizo cosas que solamente Dios podía hacer, y sus milagros tenían un propósito divino. Aquellos que dicen que debemos ser capaces de sanar y de levantar de entre los muertos, etc., tan solo porque Jesús hizo todo eso, pasan por alto el principio básico de este versículo. Jesús hizo aquellas cosas no solo por hacerlo, sino por una razón la cual estaba detrás del hecho. Jesús partió el pan y los peces en 5,000 comidas, no porque las personas estuvieran hambrientas, sino para que Él pudiera validar su derecho que Él luego pronunciaría en Juan capítulo 6, versículo 35a, yo soy el pan de vida. Jesús resucitó a Lázaro de los muertos no porque Lázaro era su gran amigo y porque él no quería ver el dolor de María y de Marta, sino para poder validar su derecho que luego él haría en Juan capítulo 11 versículo 25a, yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús hubiese sanado a las personas simplemente porque estaban enfermas, entonces se hubiera convertido en la persona más cruel del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque mientras que Él estuvo en la tierra,
Él no curó a nadie. Con frecuencia Jesús se apartaba a una ciudad que tenía una colonia de leprosos. Sin embargo, leemos que Él solo sanó a un leproso de esa ciudad. Y la colonia de leprosos permaneció luego del ascenso de Cristo. ¿Por qué no los sanó a todos? Jesús seleccionó cuidadosamente los milagros de distintas clases para probar que realmente Él era el Mesías. Y según Pedro, los israelitas lo sabían. Lo sabían tanto que es por eso que Jesús podía decir las palabras de Juan capítulo 15, versículo 25b. Sin causa me aborrecieron. Estamos mencionando lo que este primer sermón estaba entregando. El primer sermón comienza con una reprensión. En segundo lugar, expone las Escrituras, pero ahora también este primer sermón entrega el veredicto. Ahora Pedro lleva a su audiencia hacia el veredicto, y el veredicto es culpable. Observa el versículo 23 de Hechos capítulo 2. Dice la Biblia: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vayamos al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo queda eso para una predicación amistosa? ¿Cómo resulta eso para hacer sentir cómodos a los inconversos? ¿Me lo pueden explicar? La verdadera predicación declara una verdadera proposición. El Espíritu de Dios se mueve a través de la declaración y de la exposición de la verdad bíblica. Ahora bien, solo en caso de que ellos piensen que esto tiene que ver con eso, y que antes de que culpes a la nación judía de ser completamente responsable de haber matado a Dios en la carne, observa cuidadosamente las siguientes palabras de Pedro. Miremos nuevamente el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Era parte del plan antes de la fundación del mundo por consejo del Trino Dios. Y ahora, escucha el resto del plan. Mira el versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora Pedro continuará exponiendo los pasajes que escribió David que se relacionan directamente con la resurrección y el ascenso del Mesías. Pedro está dibujando la red alrededor de sus oyentes judíos. Ustedes lo crucificaron, Dios lo coronó. Ustedes lo sepultaron, Dios lo entronó. Ustedes lo abatieron, Dios lo alcanzó. Ustedes lo ejecutaron, Dios lo exaltó. Observa el resultado en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra traducida como compungieron es la palabra griega equivalente a pasmar. Ellos estaban literalmente pasmados al darse cuenta de que habían crucificado su propio Mesías y que eran culpables ante Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué pregunta tan tremenda! Se asemeja al carcelero de Filipo cuando dijo en Hechos capítulo 16, versículo 30b: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta ante esa pregunta es la respuesta más importante del mundo. De hecho, mi amigo, si alguien te preguntara: ¿cómo me convierto en cristiano? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es lo que tú dirías? Las respuestas ante esta pregunta pueden incluir: un legalista diría: tendrías que dejar de hacer todas esas cosas malas. Un moralista diría: deberías empezar a hacer muchas cosas buenas. Un religioso diría: debes comenzar a ir a la iglesia y leer tu Biblia. Un filántropo diría: necesitas despojarte del dinero y de los objetos. Un pluralista diría: necesitas desarrollar tu propia religión y esperar lo mejor. Mi amigo, la mayoría de las respuestas ante la pregunta ¿cómo me convierto en un cristiano? Caerían dentro de dos categorías. Permíteme que te las comparta.
Una categoría puede ser definida con la palabra entrega. La Biblia enseña que el convertirse en cristiano es una entrega, no es un proceso. Es un evento en un momento del tiempo cuando rindes tu corazón a Cristo, cuando confiesas tu pecado y le pides a Él, gracias a su única obra, que te salve. En algún punto de tu vida reconoces la verdad bíblica, que no puedes salvarte a ti mismo y nada de lo que hagas te hará ganar el cielo. Por lo tanto, clamas a aquel que ahora reconoces que es el único Salvador que necesitas. La segunda categoría puede ser definida con la palabra arrepentirse. La primera palabra que salió de la boca de Pedro mientras les respondía, según el versículo 38a, fue: Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos en el griego es la palabra metanoeo, la cual significa cambiar de parecer. Antes de la salvación, tú te consideras bastante bueno y que Cristo es realmente innecesario, pero cambias de parecer. Te das cuenta que eres un pecador y que Él es completamente necesario. Ahora la próxima parte del versículo 38 ha sido bastante complicada para muchos. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí quiero mostrarles dos respuestas a la regeneración bautismal, a aquellos que creen que el bautismo es parte de la regeneración. Aquellos que creen en la regeneración bautismal o que debes ser bautizado por agua a fin de que completes tu salvación, utilizarán este pasaje como una de sus pruebas principales. Permítanme proveerles de dos respuestas ante esta teología errónea. Primero, haz un círculo en la palabra para del versículo 38, donde dice para perdón de los pecados. Esta palabra para es eis, la cual es una pequeña preposición griega que con frecuencia demanda una traducción más expandida para el bien del lector. Aquí la preposición puede ser de expectación, donde el bautismo pasa a ser un sacramento. Para puede traducirse como una preposición de expectación. Por lo tanto, el versículo 38 podría ser traducido: deben ser bautizados con el propósito del perdón de sus pecados. Si son bautizados, pueden esperar que sus pecados sean perdonados. Para aquellos que creen esto, el bautismo es un sacramento. Pero también la preposición puede ser de explicación, y aquí el bautismo es conmemorativo. Para también puede ser traducido como una preposición de explicación. Por lo tanto, el versículo 38 podría traducirse como lo hace A.T. Robertson. Él dice así, escuchen: arrepiéntanse y sean bautizados con motivo de que ya sus pecados han sido perdonados. Para aquellos que creen eso, el bautismo no es sacramental, sino que es conmemorativo. Creo que las dos ordenanzas de la Iglesia son conmemorativas, no son sacramentales. La Cena del Señor es una mesa de recordación y el agua del bautismo identifica al creyente con la muerte pasada y con el entierro del Señor. Entonces ahora puedes interpretar Hechos capítulo 2 versículo 38 con un poco de gramática griega debajo de tu manga. Pero hay otro camino para llegar a la respuesta, sin saber una preposición griega extraída del chip de alguna computadora. Es un principio de interpretación bíblica llamado la analogía de la Escritura. Quizás puedas pensar, esto es extraordinario. Mis amigos, este es uno de los principios más importantes. Significa sencillamente, ningún pasaje de la Escritura, cuando es interpretado correctamente, podrá contradecir a otro pasaje de las Escrituras. Por lo tanto, ¿es la salvación un resultado de la fe en Cristo más las aguas del bautismo? ¿Qué es lo que dice el resto de las Escrituras? Busquemos en el capítulo 1 de Juan, versículo 12. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También veamos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. El bautismo es algo que haces en obediencia a Dios y es una obra. Y termina el versículo diciendo, para que nadie se gloríe.
pero quiero que pensemos por qué el bautismo no es importante para la salvación. O ¿cuán importante es el manejo de Hechos capítulo 2, versículo 38? Déjame ir un poco más lejos. ¿Por qué el bautismo no es importante para la salvación? O si el bautismo de agua es necesario para la salvación, entonces, ¿cuáles son los resultados? Permíteme darte 5. El significado del nuevo pacto es pasado por alto. Si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación, entonces el significado del nuevo pacto es pasado por alto. Damas y caballeros, el nuevo pacto no es agua más sangre, es solamente sangre. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 dice, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. 1 Juan capítulo 1, versículo 7 nos deja saber que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, el significado del nuevo pacto es pasado por alto si creemos que el bautismo es necesario para la salvación. En segundo lugar, el propósito de la encarnación de Cristo es destruido. Si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación, entonces el propósito de la encarnación de Cristo sería destruido. Jesús vino a morir y Hebreos capítulo 10, versículo 10 declara, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. ¿Por qué venir a morir si puedes ser salvo por medio del agua? Nos podemos poner a pensar. En tercer lugar, el significado de las últimas palabras de Cristo son diluidas. Si el bautismo de agua fuera necesario para nuestra salvación, entonces el significado de las últimas palabras de Cristo serían diluidas. En Mateo capítulo 28, versículo 19, leemos el mandato de Cristo a sus discípulos de id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos hicieron pública su identificación con Cristo a través del bautismo. Estos eran discípulos, no eran infantes, eran creyentes que depositaron su identidad en Cristo. Y estamos pensando en por qué el bautismo no es importante para la salvación. Y dijimos primeramente que el significado del nuevo pacto es pasado por alto si creemos que el bautismo es importante para la salvación. En segundo lugar, dijimos que el propósito de la encarnación de Cristo sería destruido. En tercer lugar, dijimos que el significado de las últimas palabras de Cristo son diluidas, el hecho de ir y hacer discípulos. En cuarto lugar, la integridad del ministerio de Pablo es aminorada. Si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación, entonces la integridad del ministerio de Pablo también sería aminorado. En otras palabras, el ministerio de Pablo sería un fracaso si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, Pablo declara abiertamente, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Por último, en quinto lugar, también la esencia del Evangelio es disminuida. Finalmente, si el bautismo de agua fuera necesario para la salvación, entonces la esencia del Evangelio sería disminuida. 1 Corintios capítulo 15 define el Evangelio como la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. La fe en Cristo salva, no Cristo más el agua, no Cristo más las buenas obras, no Cristo más la moralidad, no Cristo más un ritual, no Cristo más la religiosidad, solamente Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, creo que Pedro está diciendo, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo, debido al perdón de sus pecados. Esto es lo que dice este versículo. Pero, ¿por qué el bautismo es importante en la vida del creyente? Podemos pensar ahora. ¿Por qué entonces
¿Es tan importante el bautismo en la vida del creyente que Cristo nos mandaría a ser bautizados? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Si el bautismo no es necesario para la salvación, ¿por qué es necesario? Ahora sí, permítame darle 3 razones. Tome nota, por favor. El bautismo es importante en la vida del creyente porque revela un quiebre en la antigua manera de vivir. Para la nación judía, este era un evento traumático del cambio de vida. Ser bautizado públicamente como un seguidor de Cristo significaba apartarse completamente del judaísmo y del antiguo pacto. Ellos estaban diciendo, en el pasado, el perdón de nuestros pecados estaba relacionado con nuestros sacrificios, pero ahora el perdón de nuestros pecados está relacionado con nuestro Salvador, quien fue sacrificado una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Pero no solamente el bautismo revela un quiebre con tu antigua manera de vivir, sino que el bautismo es importante en la vida del creyente porque obedece el mandato de Cristo. El bautismo sigue a la salvación, no la provoca. ¿Escuchaste bien esto? El bautismo sigue a la salvación, no la provoca. Sin embargo, no olvides que Pedro lo manda en el versículo 38, y también Cristo lo ordena a la iglesia del Nuevo Testamento en Mateo capítulo 28, versículo 19, que se bauticen, es decir, baptisomia, en el griego, o ser sumergidos a todos los discípulos. Los discípulos son aquellos que se convierten a la fe en Cristo. ¿Has obedecido a este mandato? ¿Has obedecido al mandato de ser bautizado? Entonces estamos pensando, ya culminando nuestro mensaje, en por qué es importante ser bautizado. Dijimos que revela un quiebre con la antigua manera de vivir, pero también el bautismo obedece el mandato de Cristo y por último, el bautismo identifica al creyente no solo con Cristo, sino también con su iglesia. El bautismo es importante en la vida del creyente porque identifica al creyente no solo con Jesucristo, sino también con su iglesia local. Veremos esto más tarde en Hechos capítulo 2 y continuaremos este estudio de este capítulo en próximos estudios. Pero quiero terminar preguntándote, ¿ya has obedecido al mandato de ser bautizado? ¿Qué es lo que te impide ser bautizado todavía? Dice la Biblia que si creíste en Cristo como tu único y suficiente Salvador, lo que tienes que hacer es ser bautizado para identificarte con Cristo, identificarte con la iglesia, obedecer al mandato de Cristo y hacer un quiebre con tu vida antigua y pasada. ¿Por qué no tomas la decisión de ser bautizado? ¿Por qué no vas y tomas esta decisión y lo comunicas a aquellas personas responsables de tu iglesia, diciéndoles, quiero ser bautizado, como Dios me manda? Que Dios te bendiga ricamente.